Ah. Clase de hoy vamos a trabajar lo que es introducción a la dinámica. En el medio ambiente existen distintos tipos de movimientos. Si nosotros tenemos un cuerpo A que se traslada hasta un punto B, normalmente nosotros debemos preguntarnos cuáles son las fuerzas que actúan, cuáles son las distintas causas que permiten que este cuerpo vaya de un punto A a un punto B. Y eso es lo que vamos a estudiar nosotros en la dinámica como un tema que sigue lo que normalmente conocemos como cinemática. ¿Cuáles son las cosas clave de la dinámica? Primero, ¿cuáles son las leyes que rigen esos movimientos, que son las conocidas leyes de Newton? Tenemos la primera ley de Newton o la ley de la inercia, que nos dice que todo cuerpo, un cuerpo cualquiera, se mantendrá en reposo o con una velocidad constante si no se aplican una fuerza sobre él, es decir, si no interactúa con el medio ambiente. Tenemos la segunda ley de Newton, que nos dice que la aceleración que va a tener cualquier cuerpo es directamente proporcional a las fuerzas que aplican sobre él. ¿Y cuál es la ecuación que nos resume esa segunda ley? Tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración de ese cuerpo. Recordemos como cuestión elemental que cuando tenemos una letra con una rayita arriba estamos hablando de cantidades vectoriales. Por eso, cuando hablamos de la segunda ley de Newton hablamos de cantidades que son vectores. Y por eso es claro tener que cuando hablamos de sumatoria de fuerza estamos hablando de una fuerza resultante. Si nosotros tenemos una fuerza cualquiera, una fuerza 1, y tenemos otra fuerza aplicada sobre ese cuerpo, una fuerza 2, nosotros vamos a tener un vector resultante que es este. Recuerden, vamos desde el origen hasta donde llegue el último vector. Esto vamos a decir que es el vector fuerza resultante. Este vector es el que nos indica la sumatoria de fuerza. Y es sobre este vector que vamos a tener un vector aceleración que tiene el mismo sentido, la misma dirección y una magnitud distinta. Por eso es que hablamos que son proporcionales. Y lo que cambia el tamaño de este vector es la masa del cuerpo donde están actuando esas fuerzas. Eso es lo que nos dice la segunda ley de Newton. Y tenemos la tercera ley de Newton, o ley de acción y reacción, que nos plantea que todo cuerpo que ejerza una fuerza sobre algo va a recibir de ese cuerpo una fuerza de igual magnitud, igual dirección, pero de distinto sentido. ¿Qué es eso? Que al momento de aplicar una fuerza en esta pizarra, de cualquier magnitud, esa pizarra está dándome esa misma fuerza a mí, pero en distinto sentido, porque estoy aplicando esta fuerza hacia adentro de la pizarra y la pizarra me está aplicando esa misma fuerza hacia adentro. Esa es la ley de acción y reacción. Algunas que conocemos, por ejemplo, la ley de atracción de los cuerpos, no necesariamente tiene que haber un contacto físico, pero en resumen, la ley de acción y reacción que nos dice que si aplicamos una fuerza de un cuerpo 1 sobre un cuerpo 2, ese cuerpo 2 va a producir una fuerza de igual magnitud, pero de distinto sentido. Esa es la ley de acción y reacción que tenemos que tener clara en toda la dinámica. Estas son las tres leyes fundamentales que podemos profundizar en textos, que podemos profundizar en otros temas, pero que teniendo claras estas nociones podemos abordar cualquiera de los problemas de la dinámica. Entonces ahora vamos a proceder a cuáles son los conceptos elementales que debemos manejar. El primero es la inercia. La inercia es una propiedad que tiene todo cuerpo que nos mide de alguna manera la resistencia que va a presentar ese cuerpo a cambiar su movimiento. Cuando vamos en el metro, como ejemplo, cuando vamos agarrados a nuestra baranda y el metro frena, nosotros sentimos que vamos hacia adelante. Eso pasa porque nuestro cuerpo se está resistiendo a cambiar su estado de movimiento. Vamos a una velocidad que de repente se detiene y nosotros nos tratamos de ir hacia adelante. Eso es la inercia. Todo cuerpo va a querer mantener su velocidad. Y eso es lo que conocemos como inercia. Ahora, ¿de qué manera se mide esa inercia? La masa. La masa es la medida, el consenso internacional que nos permite medir la inercia de cada cuerpo. Y la identificamos como kilogramos entre muchas otras unidades. Podemos tener las toneladas, etc. Tenemos la fuerza. Como ya lo decíamos en una de las leyes de Newton, la fuerza es la medida, es lo que nos mide cómo cada cuerpo se relaciona con el medio ambiente y con el entorno. Entre algunas de las fuerzas conocidas tenemos el peso, tenemos la fricción, tenemos las tensiones cuando jalamos algo, que lo vamos a explicar más adelante.
precisamente lo que nos permite tener un movimiento cuando estamos en el mundo, cuando estamos en el medio ambiente. Eso es la fuerza, es la medida en la que es el concepto con el que medimos cómo interactuamos con ese medio. ¿Cómo identificamos la fuerza? La identificamos con el Newton, una N, ¿correcto? Hay textos que lo trabajan de otra manera, pero este es el consenso del Sistema Internacional de Unidades. Tenemos el sistema de referencia inercial, que de repente es uno de los conceptos un poco más difíciles de entender, pero que no representan gran problema. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos un vehículo. Vamos a hacer un dibujo de un vehículo que se va moviendo hacia acá. Si nosotros tenemos una persona que va aquí adentro, en ese vehículo moviéndose, si le preguntan a esa persona a qué velocidad va ese vehículo, respecto a él va a decir que ese vehículo está detenido, porque tú vas en tu asiento, no sientes que haya un movimiento de ese vehículo respecto a ti. Pero si hay una persona que está parada aquí, va a decir que ese vehículo sí se está moviendo respecto a él. Y esto es lo que nosotros llamamos un sistema de referencia inercial. Es un punto en donde nosotros observamos cualquier movimiento sin interactuar con él. Y estamos en reposo o a velocidad constante. ¿Para qué existe el sistema de referencia inercial? Para poder tener una comprensión de cómo es cualquier movimiento. Y tenemos, por último, el diagrama de cuerpo libre, que es un esquema que nosotros necesitamos donde vamos a ubicar todas las fuerzas que interactúan sobre un cuerpo. Es decir, en él pondremos todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Estos son los conceptos elementales de dinámica que tenemos que conocer y manejar de forma cotidiana, como las leyes de Newton, para afrontar cualquier problema. Y por último, tenemos fuerzas típicas. En el planeta, en el universo, hay muchas fuerzas. En nuestro curso nos vamos a dedicar a entender solo algunas de ellas, que son las que vamos a trabajar por ahora. Entonces tenemos una de las más importantes, el peso. Todo cuerpo que tenga una masa va a tener un peso. Para entender el peso tenemos que saber lo que es la gravedad, que muchos la conocemos. La gravedad es una fuerza que aplica la Tierra sobre nosotros y que nos mantiene parados donde estamos nosotros. Una fuerza que atrae hacia el centro de la Tierra. Y esa gravedad la medimos en 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Es una aceleración. En algunos cursos, para simplificar cuentas, también utilizan el 10 metros sobre segundo cuadrado, en un consenso con el que ustedes pueden llegar con sus profesores o con los compañeros con los que estén estudiando. Ahora, ¿qué implica esta gravedad y cómo eso se traduce en una fuerza? Tenemos que el peso es igual a la masa del cuerpo por la gravedad. Y siempre va a ser el centro de la Tierra. Como la superficie de la Tierra es inmensamente gigante respecto a lo que somos nosotros, asumimos un plano recto donde la gravedad siempre va a ir hacia abajo. Siempre la gravedad va a ir hacia abajo. No confundamos esto con que la gravedad siempre será negativa. El signo viene más adelante según el sistema de referencia que nosotros coloquemos. Lo que debemos tener claro es que la gravedad siempre debe ir hacia adelante. Por lo tanto, esa fuerza que conocemos como peso, que actúa sobre un cuerpo cualquiera, siempre irá hacia abajo. Tenemos la normal. ¿Qué es la normal? Si nosotros tenemos un cuerpo cualquiera situado sobre una superficie, ya sabemos que va a tener un peso, ¿correcto? Siempre existirá un peso. Si nosotros nos vamos a la tercera ley de Newton, o la ley de acción y reacción, si nosotros tenemos un cuerpo que está sobre esto y hay un peso que está actuando sobre mi mano, por acción y reacción, esa mano tiene que ejercer una fuerza sobre ese marcador que tiene un peso. Y eso es lo que nosotros conocemos como normal, que identificamos como N. Es una fuerza que aparece siempre que exista una superficie de contacto y es perpendicular a ella. Aquí hay que tener cuidado porque hay personas que pueden cometer el error, por ejemplo, que si tenemos un plano inclinado donde tenemos una masa
tenemos un peso que siempre va a ir hacia abajo, a veces cometen el error de ponerlo normal, completamente vertical, y no, esto es incorrecto. La normal siempre será perpendicular a la superficie donde se desplaza. Y es una fuerza fundamental porque es la fuerza que permite que esto no me empuje la mano hacia abajo, sino que haya una reacción que me permita que ese cuerpo se mantenga ahí. La fuerza que conocemos como tensión tiene que ver con cuerdas. Si nosotros tenemos, una vez más, un cuerpo que tiene una masa cualquiera, que ya sabemos que tiene un peso, que ya sabemos que tiene una normal, fíjense que aquí el peso siempre lo ponemos en algo que conocemos como el centro de masa o el centro de gravedad. En este caso coinciden. La normal siempre va desde la superficie de desplazamiento. Ahora, si yo este cuerpo lo jalo con una cuerda, va a ejercer una tensión sobre esta masa. A eso es la fuerza de tensión. Siempre nosotros tenemos un ejercicio donde tengamos una polea ideal, donde tengamos una caja jalada por una cuerda, vamos a tener estas fuerzas que llamamos de tensión. Que por ahora vamos a quedarnos con el concepto de que son cuerdas ideales, inextensibles, por lo tanto la fuerza en cada punto de esta cuerda se va a mantener igual. Y la última fuerza, muy importante, es la fuerza de fricción. Cuando nosotros tenemos una masa sobre una superficie, vamos a tener una interacción acá. Que esto va a variar en función de la superficie sobre la que nos movamos. Por ejemplo, para entenderlo, si caminamos sobre una pista de hielo, va a ser más fácil deslizarnos que si estamos parados sobre un pavimento con partículas de piedra que a veces más bien nos impiden movernos. Esa medida, esa relación que tiene cada superficie es lo que nosotros llamamos un coeficiente de fricción, que vamos a colocar por aquí, que se denota como μ. Tenemos un μ estático y tenemos un μ cinético. Ahora, entendiendo que cada superficie tiene un coeficiente de rozamiento, es así como se llama, que interactúa con esta masa, que siempre se opone al sentido del movimiento. Si esta masa se mueve en esta dirección, vamos a ponerlo así, lleva una velocidad hacia allá, nosotros vamos a tener una fuerza que se opone a ese movimiento, que lo vamos a llamar fuerza de roce. Y es así como la definimos. La fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento de ese cuerpo y que tiene que ver con la superficie sobre la que se esté desplazando. Ahora, ¿por qué tenemos dos μ? Si nosotros tenemos una superficie de contacto en la que en un momento está detenido esa masa, veamos nuestras dos manos, en el momento que está detenido esa superficie de contacto hay más unión entre las partículas, por lo tanto es más difícil que ese cuerpo se mueva. En ese momento nosotros hablamos que estamos frente a un coeficiente de roce estático, que es cuando ese cuerpo no se está moviendo. Cuando este cuerpo logra vencer esa resistencia y empieza a moverse, sigue habiendo un contacto que es menor, y es el que nosotros llamamos coeficiente cinético. Usualmente, lo normal es que este coeficiente sea menor que este. ¿Cómo se resume la fuerza entonces? Tenemos que la fuerza de roce estática va a ser menor o igual que el μ estático por la normal. ¿Correcto? Y vamos a tener que la fuerza de roce cinética es igual al μ cinético por la normal. Porque aquí es menor o igual, porque a medida que, por ejemplo, esa superficie puede ir girando, va a haber una resistencia mayor o menor. Sin embargo, esto es un concepto en el que vamos a tener un capítulo aparte para entender con profundidad lo que es la fuerza de roce. Es así entonces como tenemos todos los conceptos elementales con los que vamos a poder abordar cualquier problema de dinámica que vamos a preparar en las próximas presentaciones. Suscríbete, comenta y contáctanos y nos vemos en una próxima entrega de Por fin Entiendo.